Los sistemas expertos utilizados en inteligencia artificial son software que emulan el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. En este caso, el problema a solucionar está relacionado con el scouting deportivo aplicado a la esgrima, utilizando inteligencia artificial para predecir en qué momento el deportista acelera o reduce el ataque durante el combate, pronosticar el tipo de ataque que ejecutará y, por supuesto, si ganará o perderá el combate. Tenemos como datos de entrada el continente donde se realizará el torneo, el tipo de torneo, la nacionalidad del oponente, si es derecho o es zurdo, y la edad de ese oponente. Acá tenemos los datos de los combates que realizará. Son dos, uno en Europa, otro en Asia. Son torneos no oficiales. Uno es contra un esgrimista italiano y el otro será en contra de un esgrimista chino. Uno es derecho y el otro es zurdo, el primero de 25 años y el segundo de 35 años. Como hemos mencionado a lo largo del curso, lo más importante es tener una buena base de datos. Con esos datos vamos a alimentar nuestros algoritmos. No todos los algoritmos son aplicables en todos los casos. Por ejemplo, el Support Vector Machine y este que está por acá no pueden ser aplicados directamente con variables categóricas, por ejemplo. Así que no los vamos a usar, sino que vamos a usar alguno de estos que están por acá. El KNN, árbol de decisión, aquí el Random Forest, el AdaBoost y el gradiente estocástico, por ejemplo. Después de esto pasamos a una fase esencial en el proceso de inteligencia artificial, que es el test and score de nuestro algoritmo, es decir, evaluar qué tan bueno es el desempeño del algoritmo. Ya sabemos que a toda esta fase le vamos a llamar fase de entrenamiento y luego pasaremos a la fase propiamente de predicción. Acá tenemos nuestros datos. En este caso son los datos provenientes de uno de los combates del esgrimista. Estos datos provienen de un análisis de uno de los combates. En cada intervalo de tiempo entonces se extraen las características o las acciones que realizó el esgrimista. Primeramente se colocan los datos asociados al esgrimista, por acá la nacionalidad, el continente, dónde se realizó el torneo, el tipo de torneo, la edad del esgrimista, y luego aparecen los datos asociados al oponente y al propio combate, detallando por acá el tipo de ataque que realizó en cada intervalo de tiempo, si fue simple, directo, indirecto, si fue compuesto, qué zona del cuerpo atacó, si el ataque fue válido, fue no válido. Por acá tenemos otra tabla con datos diferentes a los anteriores. En este caso es un histórico de 100 combates del esgrimista que nos va a servir para predecir la posibilidad de victoria o de derrota a partir de unos datos de entrada. Aparecen también datos asociados al tipo de ataque y a la zona del cuerpo que ataca, pero expresados como porcentaje. Es decir, qué porcentaje de los ataques fue de un tipo o de otro y qué zona del cuerpo fue atacada con mayor frecuencia y cuál con menor frecuencia. Acá tenemos en Orange cargada nuestro primer tipo de datos y vamos a responder la primera pregunta: ¿en qué momento acelera o reduce el ataque el esgrimista? Bueno, sencillamente en Orange vamos a pasar por el primer paso, un paso esencial, que es visualizar nuestros datos en una tabla. Vemos todos y cada uno de los datos disponibles y acá vamos a concentrarnos en algo muy importante, que es revisar la cantidad de características, la cantidad de atributos y chequear si existe algún dato atípico o un outliers. Vamos a hacer un scatter plot para verificar la evolución temporal de los ataques del esgrimista. Acá vemos entonces cómo evolucionó. Acá en el eje Y está los puntos acumulados, cómo se fueron acumulando, y en el eje X el tiempo. Vemos que para el primer tercio del combate la pendiente de la línea imaginaria que agrupa los puntos es positiva y es mucho más inclinada que en el segundo tercio del combate, donde ya el esgrimista no ataca. Luego hay un crecimiento pequeño acá en el último tercio del combate, un pequeño crecimiento. Acá deja de atacar y acá sigue atacando. Si tuviéramos más combates, podemos hacer un promedio y detectar patrones temporales promedios que evidencian el comportamiento del esgrimista. Y a partir de eso, cualquier entrenador puede establecer su plan de trabajo durante el combate contra este esgrimista. Vemos que en el primer tercio de la pelea acelera, luego en el segundo tercio desacelera y en el otro tiene un comportamiento mixto.
Vamos a utilizar inteligencia artificial entonces para responder la segunda pregunta, predecir qué tipo de ataque ejecutará más durante los dos combates que estamos analizando. Cargamos el archivo que tiene el histórico de los 100 combates y acá vemos los atributos que tienen que ver con el tipo de ataque. Para este ejemplo solamente vamos a predecir lo que tiene que ver con los ataques compuestos, pero esto mismo lo podemos hacer para los otros tipos de ataque. Corremos los algoritmos y vamos a verificar el desempeño de cada uno en el Test and Score. Acá tenemos a la izquierda la validación cruzada con un número de muestras de 20 y por acá vemos para cada uno de los algoritmos aplicados cuáles fueron los resultados de los errores. Acá tenemos el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio, el error promedio. Acá vemos cada uno de los errores. Vamos a quedarnos con el algoritmo Random Forest, que fue el que nos dio menor error. Pasamos al proceso de predicción y aquí en el proceso de predicción vemos que el archivo solo está cargado con los dos combates que queremos evaluar. Para estos dos combates vamos a pronosticar la cantidad de ataques compuestos para el oponente italiano y para el oponente chino. Conectamos el mejor algoritmo, que es el Random Forest, y acá tenemos los resultados. Vamos a interpretar los resultados. Acá vemos que para el primer combate que se realizará en Europa, un torneo no oficial, con un oponente italiano que sea derecho, cuya edad esté entre 20 y 30 años, y para el segundo oponente, en el caso chino, que es zurdo, en un combate en Asia, el Random Forest nos dice que cerca del 70% de las veces que ataque serán con un ataque compuesto. Por supuesto, para cualquier entrenador esta información es fundamental para planificar cualquier combate. Y la última predicción que vamos a hacer es determinar cuál es la probabilidad de que el combate lo gane o que del combate lo pierda. Esta vez lo vamos a hacer aplicando todos los algoritmos a ver qué nos dicen, y acá tenemos los resultados. Fíjense que los resultados son bastante interesantes. El Random Forest nos dice que el combate lo va a ganar con un 60% de probabilidad. El KNN también nos dice que lo va a ganar con 60% de probabilidad. El Adaboost nos dice que también lo va a ganar con un 90% de probabilidad. Y el último algoritmo nos dice que va a ganar con un 100% de probabilidad. Ahora vemos el combate en Asia con el contrincante chino. Vemos que hay un 76% de probabilidad de que gane. El KNN nos dice que hay un 80% de que gane. El Adaboost nos dice que hay un 100% de probabilidades de que gane. Y el último algoritmo también nos dice que hay un 100% de probabilidades de que gane. Fíjense lo valioso que es el aplicar las técnicas de inteligencia artificial para la toma de decisiones en Scouting Deportivo. Hasta la próxima.